Apagamos los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo que estamos por ver entonces son las técnicas de validez y confiabilidad para armar técnicas psicométricas. Y en este primer apartado vamos a ir hacia la confiabilidad en especial. Pensemos igualmente que validez y confiabilidad es como si ustedes entraran en la cocina de una técnica. Si ustedes van a comer a un restaurante y tienen alguna duda de lo que les están sirviendo, estaría muy bueno ir a la cocina y ver qué tan limpios están los utensilios, los cocineros, qué tanto profesionalismo tienen a la hora de cortar y cocinar, te entregan las cosas cocidas, están crudas, usan buena materia prima. Bueno, si uno viera, me han dicho, no lo he visto, cómo se producen las salchichas, uno jamás comería salchichas en su vida, pero como uno no lo ve, eh, uno sigue comprándolas, ¿no? Me han contado alimentos en descomposición, tan descompuestos que estaban verdes y se ponían en cámaras que los quemaban a tal calor que luego queda una masa fundida rosácea, pero esta provenía de algo completamente en putrefacción. Si uno ve ese tipo de cocina en una técnica psicométrica, posiblemente la saque del repertorio de las cosas que uno usa. ¿Cuántas cosas de las que usamos tal vez no merecen estar ahí y nos están haciendo perder tiempo? Bueno, ¿qué es la confiabilidad? La confiabilidad tiene que ver con el grado de exactitud o la precisión con la que realizamos una medición. Eh, ¿Todos me pueden escuchar bien? Más allá de que hay un micrófono abierto, ¿me escuchan bien todos? Los que le veo ahí la cara, ¿me dicen que sí o que no? ¿Se ve bien? Gracias. Bien. Entonces, estamos hablando de la precisión para dar los resultados. Y la precisión también de si los datos van a ser consistentes. Si un día tomo un test a una misma persona y dentro de unos días le tomo el mismo test a otra persona, a esa misma persona y me dan datos muy diferentes, bueno, la consistencia de esa confiabilidad estaría floja. La confiabilidad es entendida como de nuestras observaciones la suma entre los valores verdaderos, ¿sí?, y el error de medición. Nosotros lo que necesitamos es que ese error de medición sea lo más chiquitito posible para que el dato se acerque lo más posible al dato verdadero. Y para eso tenemos que ver todas las variables contaminadoras. Acá tenemos algunas de las fuentes que afectan la confiabilidad. Yo le diría que afecta todas las situaciones de tipo experimental en general. Podemos ver varias fuentes de variación que causan efectos sobre que los test distorsionen sus resultados, que no sean tan confiables sus resultados. Bueno, hay variables que tienen que ver con los individuos. Los individuos pueden tener deseabilidad social y cuando informan cosas o tratan de dar respuestas a una evaluación, quieren darnos una buena imagen. Y esa buena imagen distorsiona los datos que realmente transmitirían en un contexto de mayor confianza. Luego, estados transitorios. Me ha pasado trabajando en la Fundación Favaloro que de repente llegaba gente que tenía que esperar 2 horas hasta que, y eran personas con lesiones cerebrales, problemas, y tenían que esperar tantas horas y cuando llegaban a la evaluación era como una demoledora, era como
rendían mucho peor que si no hubieran tenido que tener toda esa espera previamente. Bueno, motivados, si están motivados o no para cooperar en el proceso, es decir, algunos pacientes directamente es difícil evaluarlos porque están a la retranca en cuanto a informar los datos. Si han visto pacientes con lesiones orbitofrontales o lesionados prefrontales que de repente no te quieren transmitir la información, es bastante difícil, ¿no? Por lo pronto, también vamos a tener otro tipo de situaciones que tienen que ver con las causadas por los evaluadores. Los evaluadores, por ejemplo, pueden no tener toda la práctica suficiente, ¿sí? También algunos evaluadores le pueden caer más simpáticos a algunos participantes que otros, por los cuales le dan un trato diferencial y el test también está sufriendo ese trato diferencial al ser evaluado. Los evaluadores con mucha experticia muchas veces ya se sienten más relajados y le cambian un poco las consignas. Y esos cambios en las consignas, que les parecen más lógicos, por su experiencia, a veces distorsionan el test, porque el test está validado con las consignas hechas de determinada manera. Y luego a veces, porque nos toca en la clínica resolver problemas puntuales, adaptamos las técnicas y las desnaturalizamos de cómo fueron adaptadas originariamente. Hacemos aplicaciones ad hoc para la situación puntual. Otras causas están producidas ya intrínsecamente en el instrumento. Muchas veces la claridad del procedimiento está explicado, por ejemplo, para un determinado grupo social. Por ejemplo, la forma en que está escrita utiliza un vocabulario, utiliza determinadas consignas que están preparadas para que las entiendan personas que provienen de un determinado nivel socioeconómico. Y uno transporta esa misma consigna a otro grupo etario que no entiende las mismas palabras, que produce resistencias, etc. Hay muchos reactivos que no están bien hechos porque son ambiguos, porque en una misma pregunta te están, por ejemplo, preguntando dos cosas distintas y la persona te quiere responder que sí a una de las partes de la pregunta y no a la otra parte. Y el investigador que creó el instrumento no se dio cuenta que el reactivo es complejo, ¿sí? O que la ambigüedad es porque no está claramente expresada el problema o pregunta que se está llevando a cabo. Bueno, y finalmente la forma de presentación de la prueba va a influir en que haya más errores o no, y aumentemos la parte de error versus lo de medida verdadera del instrumento. Ahora, nos faltarían ver qué tipos de confiabilidad podemos derivar nosotros o cómo la confiabilidad la podemos ver por diferentes aristas y lograr algunas técnicas para garantizarla. Los tipos de confiabilidad son la estabilidad del instrumento, que tan estables a lo largo del tiempo, midiendo al mismo sujeto, la consistencia interna, por ejemplo, dentro del instrumento los ítems que puntúan similar son puntuados de forma similar por el mismo sujeto, la equivalencia entre instrumentos distintos, el acuerdo entre examinadores. Bueno, vamos a ver cuáles son las técnicas que se derivan de todas ellas. Por ejemplo, la estabilidad. Es importante que una medición arroje los resultados más similares cuando la tomamos varias veces. Si vamos a tomar el coeficiente intelectual de una persona y me da que tiene 100 y 2 meses después me sale 120,
la disparidad de estos 20 puntos de coeficiente intelectual es bastante improbable. Este instrumento no está muy confiable, ¿se entiende? Entonces, garantizar la estabilidad es garantizar que los resultados tienen que mantenerse estables a lo largo del tiempo. ¿Qué técnica se utiliza para eso? Se utiliza el test-retest. Es decir, tomar una evaluación, dejar un tiempo prudencial para volver a reevaluar con un nuevo test, que sería el mismo test, luego de un tiempo suficiente que permita, por ejemplo, que el sujeto ya no recuerde los reactivos y pueda hacerlos de forma más espontánea. Se van a comparar ambas mediciones con el coeficiente de confiabilidad a través de la correlación. Vamos a correlacionar lo que puntuó el sujeto 1 con el sujeto 1 en un tiempo después, el sujeto 2 con lo que puntuó el sujeto 2 en un tiempo después. ¿Y cuándo se considera aceptable la estabilidad de una técnica psicométrica? Cuando por lo menos la correlación es de 0.70. Para eso se usa la famosa correlación producto-momento a momento de Pearson. Esta técnica me permite correlacionar la variable de la primera y segunda parte. Miren, por ejemplo, en esta simulación, este test, en la primera parte el sujeto 1 sacó 55 puntos, en la segunda 57, este 49, este 46, 78, 74. Uno a simple vista, ¿qué ve en las columnas? ¿Les parecen similares o no los valores que van sacando estas personas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es parecido a estos puntajes? A ver, ¿qué pusieron? Sí, no hay mucha diferencia. Fíjense que cuando hacemos el R de Pearson me da 0.95, una correlación bastante alta. Acuérdense que las correlaciones, el puntaje máximo, cuando la correlación es completamente lineal, no hay anomalías en los resultados, es de 1. Y cuando está cercana a 0 la correlación, o es 0, ¿qué me está indicando? Que no tienen nada que ver. A veces coinciden, a veces no coinciden, a veces a uno le da alto, al otro le da bajo. Es decir, es azaroso lo que saca el individuo en la primera y en la segunda parte de la prueba. Estamos en una correlación muy cerquita de 1, es bastante simétrico. Bueno, supongamos que hemos tenido una muy buena estabilidad. ¿Qué dificultades afronta un test? Y tenemos que tener en cuenta para hacer un diseño, para armar la prueba. A muchos de ustedes posiblemente les interese generar pruebas. A veces, muchos de ustedes utilizan como parte de la tesis de maestría el tema de generar una prueba psicométrica. Bueno, estas son cosas que uno debe tener en cuenta. Por ejemplo, el efecto aprendizaje. ¿Qué pasa si las pruebas las pongo muy cerquitas? En 2 días le vuelvo a tomar la misma prueba. Bueno, todo lo que la persona estuvo practicando en la primera versión, cuando hace la segunda, le sirve de aprendizaje y va a tener una puntuación más alta. ¿Se entiende? Estamos contaminando por aprendizaje. Entonces tenemos que pensar cuánta distancia tiene que haber entre las dos test para que no se dé ese fenómeno. Otras personas les pasa al revés, les pasa que se fatigan, se cansan tanto que la segunda prueba la hacen más a desgano, más aburridos, más cansados y les dan puntuaciones más bajas. Y cuando trabajamos con nenes chiquitos para hacer pruebas neuropsicológicas para niños,
los efectos madurativos a veces son dramáticos, con solo pasar un par de semanas o un mes. Cuando queremos hacer un test o un retest, tenemos un N distinto. Cuando dejamos pasar mucho tiempo. Bueno, todos estos factores son los que tenemos que tener en cuenta al hacer un diseño test-retest para medir estabilidad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Consistencia interna. La consistencia interna también va a la confiabilidad. El grado de precisión, acuérdense de lo que estamos midiendo, aunque todavía no sepamos si es correcto el constructo que medimos, pero queremos saber si lo medimos con precisión. ¿Se entiende? Lo que estemos midiendo queremos que sea lo más eficaz posible su medida. Acuérdense, la validez se va a encargar del aspecto de si realmente medimos lo que decimos medir. Por el momento, quiero verificar si los reactivos de una escala miden una característica, aunque no sepa bien si es la que yo estoy buscando. Y la consistencia interna puedo utilizar algunas estrategias. Los métodos más conocidos son las divisiones en mitades y la covarianza de los ítems. La división en mitades se utilizaba mucho en una época. Ustedes habrán visto test monumentales, el MMPI-2, ¿lo conocen? ¿Lo han visto? ¿Vieron la cantidad de ítems que tiene ese test? 450 ítems, ¿vieron? Andá a hacerle llenar a un millennial 420 ítems. ¿Qué les parece? Bueno, en la década del 60 por ahí te lo llenaban, pero hoy en día la división en dos mitades hace que los test sean muy grandes. ¿Saben por qué tiene tantos ítems el MMPI-2? Porque los 200 primeros son una repetición de los 200 últimos. Están los ítems repetidos. Y lo que se está intentando es ver si después los ítems covarían entre sí. Si vos contestaste una cosa en la primera mitad del test, contestaste lo mismo en la segunda mitad del test, queremos ver si hay consistencia, ¿se entiende? Entonces se está correlacionando eso. En los test actuales, que tienden a ser más bien pequeños, cortos, se está abandonando la idea de la división en mitades y se utiliza más la covarianza entre ítems. Entonces, ítems que no son iguales, pero son semejantes dentro de una escala, se los trata de correlacionar. Y entonces comparar ítem pares contra ítem impares que están midiendo el mismo constructo teórico. Sería una medida de la confiabilidad que nos permitiría en escalas más chiquitas que esas monumentales de la división por mitades. Muy bien. Por consistencia interna tenemos dificultades. Las dos mitades es difícil que sean equivalentes, ecológicamente son muy difíciles que la gente lo llene, en estas épocas en especial, y no es fácilmente aplicable cuando los ítems tienen dificultad creciente. ¿Cómo haces? En una escala, por ejemplo, la escala de matemáticas del WISE, donde cada tarea cada vez es más difícil para hacer dos mitades equivalentes, donde no podés hacer equivalente un problema matemático más dificultoso que el anterior. ¿Se entiende? No va a ser aplicable en esos casos. Bueno, para la covarianza de los ítems, que es lo más usado ahora para consistencia interna, lo que usamos es el alfa de Cronbach, que van a ver que en los artículos siempre está mencionado el alfa de Cronbach para ver la confiabilidad por consistencia interna de una escala. Acá tenemos la fórmula, que lo que intenta es ver la fuerza que tiene cada uno de los ítems para sumar al factor de lo que está midiendo la escala. Acá yo lo que les muestro son las diferentes preguntas, la pregunta 2, la 4, la 8, la 13, todas miden neuroticismo en una escala. Y acá estamos viendo la correlación que cada una de estas preguntas tiene con la escala total de neuroticismo de este test de personalidad de Eysenck.
El alfa total, miren, tiene un alfa muy interesante, 0.8391. A partir de 0.7000, digamos, el alfa es aceptable. Es decir, tiene una buena consistencia interna. Uno lo que busca es, en este tipo de técnica del alfa de Cronbach, ver si hay algún ítem que si yo lo sacara me sube la consistencia interna. Quiere decir que hay algún ítem que es problemático o la gente no lo entiende bien y me baja la consistencia, entonces lo puedo erradicar y hacer una escala más potente. Miren el psicoticismo, por ejemplo, psicoticismo es una escala menos estable o menos consistente que la de neuroticismo, ¿ven? Miren qué interesante, encontramos que el ítem 9 tiene una correlación bajita, y si la sacáramos este ítem, me sube unos 100 puntos el peso de la escala. No siempre una escala más larga es mejor. Si tenemos ítems confusos, ítems mal redactados, ítems que son ambiguos y no están midiendo correctamente, convendría sacarlos y hacer una escala más chiquitita, pero que nos dé más seguridad de lo que está midiendo. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo con extroversión. Por último, la equivalencia. La equivalencia para confiabilidad es construir varias versiones del mismo instrumento. Ustedes van a ver el EPQA, el EPQR, el EPQJ, el EPQR revisado, etc. Van a ver una cantidad de test que son varias versiones de sí mismo, con los cuales vamos a ver de correlacionar dos pruebas equivalentes para ver su confiabilidad. Aquí usamos lo que se llama el acuerdo entre examinadores o un índice kappa, de cuánto acuerdo hay entre lo que puntúan las personas y lo que da el test. El índice kappa se analiza a través de la frecuencia de acuerdo entre varios expertos, la frecuencia que se daría por el azar, se la restamos, número total de evaluaciones y la frecuencia por azar restada. Si el índice de kappa me da una consistencia de 0.80 para arriba, me dice que los test, por más que tengan diferentes versiones, son buenos y consistentes en lo que están midiendo. Muy bien. Hasta acá hemos visto confiabilidad.